Bienvenidos todos, buenos días o buenas tardes. Qué chévere, ustedes funcionan mejor que los del primer culto en este día. Los del primer culto no quisieron saludar, ustedes sí. Buenos días. Eso, con ganas. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de Nada es lo que parece, así que lo animamos a que usted nos acompañe los siguientes domingos por los distintos temas que vamos a entrar a profundizar. Y hoy nos toca un tema que es un poquito sui generis, torciendo la verdad. Nos vamos a dar cuenta a lo largo del texto muchas cosas. Espero que podamos desmitificar algunos conceptos. Espero también que si usted viene quizás con algún paradigma, quizás producto de su tradición, no sé, religiosa, lo podamos ir trabajando a lo largo de estos textos. Y como suele pasar, estos temas complicados, a veces feos, son los que me chantan a mí para compartirlos el día domingo. Así que espero que salga bien. Y al mismo tiempo saludamos a todos aquellos que se conectan a través de nuestras distintas redes y ven nuestra celebración por YouTube en cualquier momento de la semana. Un saludo afectuoso para toda nuestra audiencia virtual. Para comenzar, creo que la pandemia a nosotros nos dejó, aparte de recordar mucho de las ciencias naturales que usted aprendió en el colegio, si es que a usted le interesó aprender ciencias naturales en el colegio, ¿verdad? Allá por segundo, tercer año del colegio, a usted le comenzaron a enseñar las células, los microbios, los microorganismos aerobios, anaerobios. ¿Se acuerda de todo eso? La cantidad de terminología que usted llegó a manejar, ¿verdad? Si es que estudió. Si no estudió, ni se preocupe, esto no es con usted. Pero quizás aprendió de las mitocondrias, el aparato de Golgi, la membrana celular, el núcleo, el nucleolo, bueno, y un sinnúmero de cosas, el ribosoma, el lisosoma. Terrible, ¿no? Y algo que aconteció con la pandemia es que en menos de una semana usted se convirtió en virólogo y epidemiólogo profesional. Porque usted veía los dos videitos en internet y usted asumía de que con ver dos videitos en internet usted conocía todo lo que se tenía que saber sobre los microorganismos. Muy aparte de la crítica de lo que hayamos hecho o no, pero algo sí aconteció. Por lo menos usted fue consciente de que hay muchas cosas que acontecen en el mundo y que aconteció en medio de pandemia, de cositas que no se veían a simple vista. Usted a simple vista no puede ver un virus, salvo que usted sea un science freak y tenga algún tipo de microscopio electrónico o de unos super lentes como para, si lo tiene, qué lindo, invíteme a su casa, pero la mayoría de personas no tenemos un microscopio así. Cosas pequeñitas que no se ven o cosas quizás invisibles a nuestra percepción pueden afectar de una manera terrible, radical y poner el mundo patas arriba, tal como aconteció con nosotros. Y es donde esta realidad de virus, gérmenes, bacterias, microorganismos, virus, ¿no? Entonces es como que uno ya... Hay un meme, creo, de una señora o una chica, la verdad no sé, pero donde pone cara de, ¡ay no, otro más! ¿No? Porque vino ¿cómo es que es? El alfa, beta, delta, gamma, omicron, todo el alfabeto griego y después de eso ahora estamos con la viruela del mono, ¿verdad? Entonces ya, es como que ya estamos un poquito leccionados más o menos cuál viene después, ¿no? ¿Cuál viene después que mi lavado de manos o mi alcoholcito de cartera no resuelva? Realidades invisibles a nuestros sentidos han comenzado a afectar a realidades mucho más grandes, naciones, sociedades y economías colapsadas por cositas que no se ven. Y aunque parezca eso algo evidente en el mundo de las ciencias o en el mundo natural, bueno, pues en los sistemas humanos podemos contemplar algo parecido. Entonces usted es un habitante de la zona 8. Ya, espero que lo tenga claro. La zona 8 corresponde a Guayaquil, Durán, Daule, San Borondón. ¿Ah? Entonces, usted pertenece a la zona 8 y no es para nosotros raro despertar cada día y leer en las noticias baleados en tal sector, balacera en tal sector, daño colateral, bala perdida impacta niño,
Mujer muere, persona asaltada, muchacho apuñaleado, se dejó robar y sin embargo lo abalearon, se subieron en el bus, hicieron esto y lo otro, persona tal muere, estaban en una reunión familiar afuera y pasó una ráfaga y terminó matando a tantos e hiriendo a tantos. Y uno se queda pensando, vaya, los niveles de criminalidad y violencia que estamos viviendo. ¿Por qué se gesta tanta cosa? ¿Por qué se da todo eso? ¿No? Y probablemente la respuesta podría ser, es que toda esa gente tiene demonio adentro, ¿no? O ya deben ser personas donde el diablo vive dentro de sus corazones. Entonces, por eso son así. Hoy nos vamos a topar con algunos textos que van a ubicar ciertas ideas en su lugar con respecto a eso. Pero la criminalidad es un hecho. La criminalidad está allí, la violencia también. Cuando hemos tenido nosotros las crisis carcelarias, jamás pensaríamos que aquellos fenómenos que se llevaron a cabo allá por el 2006 al 2010, si es que usted le echa cerebro a un poquito de la historia, y salieron a la luz los narcovideos, ¿se acuerda de esa época? ¿No? Cuando era la locura en México, ¿no? Estaban los Zetas, los Matazetas, el cartel de las nuevas generaciones, bueno, y todos los nombres habidos y por haber que se inventaron allá para los carteles, y salían en las noticias las muertes y las crueldades que puede cometer un ser humano contra el otro. Y si usted llegó a ver esos narcovideos, uno se queda impactado. Y si no vio los narcovideos, pero probablemente vio las escenas de las riñas dentro de la penitenciaría del Litoral, usted se habrá dado cuenta que los niveles de tortura y de violencia humana se perdieron. No existe ninguno. No hay consideración en la vida humana en ningún sentido. El ser humano vale $5, $10. Es lo que cuesta matar a un perico de los palotes pidiéndole a un sicario que haga el favor. El precio sube según el nivel de riqueza y posición social y política que tenga la persona, ¿no? Pero un perico de los palotes, o sea, alguien cualquiera, entre $5 y $10 más o menos está el precio de un reportaje que hicieron hace tiempo la prensa independiente. La corrupción. Entonces usted se topa porque usted quiere sacar algo legal y probablemente la justicia, el derecho, el sentido común, el sentido de moral está de parte suya. Y usted está en una pugna legal queriendo que algo salga adelante y usted se termina topando con el sistema decidioso que no funciona porque no rueda el papel, porque para que ruede el papel tiene que ponerse otra cosa y las conciencias se compran al mejor postor y por lo general en nuestra vivencia nacional se beneficia al malvado, nuestro lindo Ecuador. Y aquellos que probablemente acuden a los tribunales esperando que algún sentido de justicia y de rectitud comience a brillar en el caso presentado, no hay respuesta. Presentamos unos niveles de corrupción que dan miedo. Es horrible. Y usted puede decir, sí, pero ese es el sector público, en el sector privado también. El sector privado de igual manera. No entremos en el diálogo en que el sector privado está exento de dicha realidad. En el sector privado también. Educación pública y educación privada, la misma cosa. Sector público, sector privado, lo mismo. Es terrible. Hay niveles extremos de avaricia. Con la desgracia humana han habido imperios que se han sobredimensionado en su riqueza a alcanzar ya los miles de billones de dólares. Frente a la desgracia humana, frente a la desgracia de las naciones. Ya no hay tanto el fin altruista de que la sociedad salga adelante, sino el fin egoísta de que mi compañía salga ganando en medio de todo. Y no ha importado destruir mercados o destruir naciones con el fin de que mis niveles de avaricia sean satisfechos. No en vano el apóstol Pablo en una de sus cartas decía, le escribe a Timoteo, ¿no? Y más o menos quizás como Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? A Bad Bunny no le importa escribir las porquerías que escribe y no le importa hacer el teatro, ¿verdad? Con quien quiera que le dé la regalada gana de hacer su teatro público,
si producto de ese teatro genera movimiento, tendencia y al man se le repletan los bolsillos de plata? ¿Y qué me importa en lo que le acontezca a la juventud, su forma de pensar y su racionalidad? No importa, la plata manda. Eso parece ser el lema del mundo en que vivimos. La destrucción, por último, de la humanidad contra de sí misma, o sea, si lo vemos desde una perspectiva antropológica, somos una raza inentendible porque el mismo ser humano está en contra del ser humano y nos le importa destruir al ser humano con el fin de hacerse bien a sí mismo. ¡Qué rayos! Bienvenidos al caos. Ya sabe por qué el tema feo me lo dieron a mí. Bienvenidos al caos. Literalmente vivimos en una sociedad así. La Escritura a nosotros nos va a contar y nos va a llevar una escena que la pone en el principio. ¿Sabe algo? A la Biblia muy poco le importa cuándo fue este evento. Ya hace 200,000 años, hace 300,000 años. ¿Sabe qué? La fecha no importa. La Biblia tampoco pelea por eso. Pero la Escritura sí va a dejar clara muchas ideas para que nosotros vayamos también desmitificando nuestra cabeza y ponernos a tono con lo que nos acontece y generar un sentido de responsabilidad a medida que vamos conociendo y a medida que vamos entendiendo cómo Dios en su narrativa plantea qué es lo que mandó abajo al mundo y al cosmos. Ojo con esto, cuando me refiera al término cosmos, literalmente estamos hablando del término griego cosmos, que significa orden. ¿Ya? Cuando nos referimos al cosmos, no solo nos estamos refiriendo a la Tierra, el universo, los planetas, ¿ya? Y todo lo que ¿cómo es que es? El Hubble fue el primero y el James Webb es el que está ahorita tomándole fotos a todo el universo, en lo que se puede. ¿Ya? No solo nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo también a los sistemas que gobiernan el mundo. A eso se refiere más el texto bíblico cuando se refiere con el término cosmos. Cosmos son o es el sistema o los distintos sistemas que gobiernan el mundo visible, el mundo perceptible. Génesis capítulo 3 a nosotros nos va a meter en una pequeña narración. Cuando nosotros estamos frente a Génesis, uno tiene que leer, y esto es indicación teológica, recomendación, léase capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de una sola sentada. Yo le dijera, léase de una sola sentada del 1 al 12, pero para ser suaves, del 1 al 3, ¿ya? De una sola sentada. Y cuando uno va a Génesis 3, entiende que el lector ya leyó los dos anteriores, y en los dos anteriores hay una narración a manera de poesía. Eso es lo bonito del capítulo 1. Hay una narración a manera de poesía donde se establece de que Dios crea todos los sistemas habidos y por haber que rigen o que gobiernan, las dinámicas que gobiernan el universo, la tierra y la humanidad. En eso podríamos resumir Génesis 1. Creó Dios el primer día, fue dicho, fue hecho, la mañana y la tarde del primer día, y vio Dios que era bueno. Y si usted se da cuenta, esas frases se repiten a lo largo de todos estos días de creación. Y hago así entre comillas porque se abre el debate, ¿no? De cuánto tiempo dura un día. Pueden ser miles de años, pueden ser millones de años. No sabemos en el punto de la singularidad de Dios en el momento de la creación. Dejemos el tiempo a un lado y vamos al evento. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que Dios ha hecho tiene un orden, todo lo que Dios ha hecho termina siendo entregado a una humanidad que, ojo, que cuando el Señor la crea, como cierra la cereza del pastel, el botón dorado al final de todo, cuando crea a la humanidad, hay una explosión de alegría en la narración, porque dice, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Es toda la celebración. Y la celebración sigue porque luego dice, y el séptimo día, que es lo que usted se acuerda que dice el texto del Génesis, y el séptimo día el Señor, usted lee el término descansó, de ahí viene el término Shabbat, lo que sea, pero tiene que ver, es como que el Señor se sentó a disfrutar todo lo que había hecho. Esa es la intención del término Shabbat allí. Entonces hay toda una canción de alegría, hay toda una expectativa de cómo este orden que ha sido creado, este cosmos que ha sido hecho, ahora le es entregado a esta humanidad naciente, que ojo, ¿qué dice el texto?
Si usted luego va a Génesis 2, Génesis 1 y Génesis 2, ¿qué es lo que dice allí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y la palabrita imagen es una palabrita fuerte. Antiguo y Nuevo Testamento, el término imagen significará igualdad. ¡Ah! Entonces, por esa razón, el autor, que es Moisés, pone una segunda línea donde dice y semejanza a Dios, para con el segundo término adelgazar el primero, porque el primero es muy fuerte, nadie puede ser igual a Dios, imposible. Entonces es como que Moisés está diciendo, Dios hizo a la humanidad igual a Él, parecida a Él, ¿no? Y le entregó la creación, pues no, para que tenga dominio sobre todo lo que Él había hecho. Válgame, así era la cosa en el principio. Sin embargo, Génesis hace el relato de la intromisión, y ya poquito a poquito lo vamos a ir definiendo. Génesis presentará la intromisión de un ente, de una cosa viviente, de un ser viviente, en medio de este escenario óptimo, perfecto, no caotizado, sino íntegramente funcional. Entonces dice el texto, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, vamos suave, primera cosita, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno por lo menos se topa con dos palabritas. La palabrita nakam es la palabrita que significa aquí serpiente. Y si usted lee Génesis 3 en un buen interlineal hebreo-español, usted se va a topar con la palabrita nakam para serpiente. Hay otro término que se usaba también junto con el término serpiente, que es la palabrita ardiente. Y esa palabrita ardiente en hebreo es serafín. ¿Ya? Y usted escucha serafín y ¿qué se imagina? Ah, ¿verdad? Fíjese el mito cómo está por ahí, que da vuelta en la cabeza. ¿Ya? Seraf o serafín literalmente significa ardiente. Y se comenzó a acuñar una frase, nakam serafim, serpiente ardiente. ¿Ya? Específicamente para describir a las serpientes venenosas del desierto. Porque claro, a usted o a mí nos muerden cualquier serpiente venenosa. ¿Y qué es lo que pasa? A usted le da fiebre, a usted le comienza a arder, a usted se hincha. Y ya sea que usted no encuentre el suero o su sangre y su organismo no resista la neurotoxina, usted se muere. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, Nakam Serafín se comenzó a entender como serpiente ardiente y después, porque las palabras tienen también su propia historia, con el tiempo, serafín comenzó a usarse en ocasiones indistintamente para referirse a serpientes. ¿Ya? Tenga ese concepto en la cabeza un ratito, ¿no? Entonces la serpiente, ¿no?, es parte de aquellas cosas que Dios había creado, por lo menos eso es lo que dice el texto, no le hemos aumentado nada más. Si bien el término que se traduce aquí en NBI es el término animales, si uno revisa el término hebreo del Antiguo Testamento, uno se topará con ser viviente, ¿ya? Ser viviente. Entonces la serpiente era la más astuta de todos los seres vivientes, ¿no?, que el Señor había creado y que estaban por el campo. Así que le preguntó a la mujer, suave con esto, no le vaya a codear a su esposa y decirle, ya viste, por ti comenzó el tema. No, porque por si acaso al lado de Eva estaba el Gil de Adán. ¿Ya? Entonces así, par de giles, los dos, ¿ya? Igualito. Así que no vaya a pensar que es culpa de ella, es culpa de él, es culpa de ella, No, ya se va a dar cuenta que ese diálogo es... Ese diálogo es infructuoso, ¿ya?, por usar un término elegante y por no usar otra cosa más fuerte, ¿ya? Entonces comienza este ser que Dios ha creado, este ser viviente que Dios ha creado, que es astuto, ¿no?, es la imagen de la serpiente, y además de que en las culturas antiguas la imagen de la serpiente era la imagen del caos. Ojo con eso, así que en Moisés están todas estas ideas en la cabeza. Dice entonces, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol que esté en el jardín? Y si nosotros hacemos un recuento, cuando el Señor crea todo y le presenta la creación al hombre, Dios, ¿qué es lo que dice?
ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el huerto. Y ojo, que el texto mismo dice de que también estaba el árbol de la vida. Así que esto no fue prohibido, por lo menos en esta narración. No fue prohibido. Y le dijo al hombre, pero si tú decides, esa palabrita es la que nos va a perseguir toda la santa vida. Si tú decides comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, te voy a decir las consecuencias, no porque yo las quiera, pero es que así funciona. Vas a morir. Vas a morir. Ok. Entonces está aquí y lo que primero que hace la serpiente es, paso 1, voy a desdibujar la imagen del Creador. Es lo primerito que comienza. Y ojo que cuando usted y yo pasamos por momentos complicados, aunque usted no lo crea, de nuestro propio corazón sale una voz que es suya, por si acaso, aunque usted no lo crea, es suya, diciéndole, Dios es injusto contigo. La imagen del Creador se desdibuja. Y eso es lo mismo que está pasando acá. Bien, Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Eva responde de la forma en que, ahí sí uno dice, qué bruto Adán, ¿por qué no se metió en el diálogo? O sea, debía haberse metido. Razones y razones. ¿Cómo responde ella? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Dice, pero en cuanto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen. Bueno, y la mujer metió su salsa, ¿no? De lo contrario morirán. Pero la serpiente, otra vez, la serpenteante, la llamativa, la ardiente, la caótica, le dice, no es cierto, no van a morir. Segunda cosa, ya no solo se desdibuja la imagen de Dios, sino que ahora Dios es mentiroso. Va entrando. Entonces dice ahora, siguiente texto, siguiente verso, siguiente claqueta. Y antes de leer eso, por favor, cuando usted encuentre una porción en cualquiera de los testamentos, antiguo o nuevo, donde el maligno habla, o el diablo dice algo, o el Satanás, como usted lo quiera llamar, no me importa, y dice algo, no le crea. ¿Por qué rayos le cree? Y le voy a poner un ejemplo. Toma. Jesús está siendo tentado. Entonces dice el Evangelio de que en un momento dado viene el maligno y le dice, te presento todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregados todos y tengo la potestad de dárselos a quien yo quiera. Todos los reinos del mundo yo te daré si postrado me adoras. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Hay cristianos, católicos, evangélicos, lo que sea, que le hacen caso. Y dicen, sí, es verdad, todos los reinos del mundo son del maligno y le pertenecen a él, porque a él le fueron dados. Aguántese, es mentiroso y padre de mentira. Era una mentira con la que estaba hablando con Jesús de Nazaret. ¿Y por qué una mentira? Porque desde tiempos inmemoriales y el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se pueden repetir los conceptos de que todo el reino, todo el poder, desde la eternidad y hasta la eternidad, le pertenecen ¿a quién? Entonces se da cuenta a veces que nuestra cabeza funciona de una forma mitológica. Porque por un lado decimos, todo lo pertenece al Señor, pero cuando leemos la porción de la tentación decimos, sí, es verdad, los reinos del mundo le pertenecen al maligno. Despierte, sacúdase. Satanás está mintiendo, es mentiroso y padre de mentira. Y aquí tenemos otra. ¿Cuál es la otra? Cuando coman ustedes de ese árbol, ¿qué va a acontecer? Y abran sus ojos, ¿está la mentira?
seductora. ¿Qué dice allí? En amarillo, llegarán a ser como Dios. Y espérese un rato. Si usted es un buen lector del capítulo 1 y el capítulo 2, se dará cuenta de algo. El maligno les está ofreciendo algo nuevo. Dígalo sin miedo. No está ofreciendo nada, porque el mismo texto de la boca del Creador dijo: hagamos al hombre igual a nosotros, parecido a nosotros. El maligno no está ofreciendo nada. Esto fue cuento y mentira hasta el día de hoy. Entonces sigue. Conocedores del bien y del mal, y ahí se va a comenzar ahí viene la confusión. Acuérdense más o menos la degradación, ¿no? Voy a desdibujar la imagen de Dios, voy a comenzar a plantear una mentira en cuanto al Creador, y al final, la confusión y el caos. Serán como Él, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer y Eva y Adán por ahí también metido, ¿no? Comienzan a contemplar esto con sus sentidos, ¿no? La pecaminosidad enardece los sentidos. Siempre. La tentación es así, el placer prohibido es así, funciona mal y exacerba los sentidos. Entonces la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, era deseable para tener sabiduría. Pura mentira. Y así que tomó su fruto y comió. Y allí está nuestro amigo también, Gil Perejil, y luego le dio a su esposo Adán, y él también comió. No importa si fue mango, si fue manzana, si fue pera, no se vaya a creer el cuento de que la fruta prohibida fueron las relaciones sexuales que tuvieron Adán y Eva. Pare con eso, eso es mito, ¿ya? El maligno logra su plan. ¿Cuál es el plan? Es más importante que haber comido la fruta. Esto apenas es un símbolo. Esto apenas es una analogía, metáfora. Use la voz que usted quiera usar. La estructura literaria que estamos viendo aquí es poética, así que la narración puede tomarse de forma interesante. Pero, ¿cuál es el concepto detrás de eso? ¿Cuál fue el fin? La humanidad comenzó a darle la espalda al Creador. Ahora al Creador ya no le consulto para que el Creador me diga lo que es bueno, lo que es excelente y lo que es óptimo. Yo lo puedo decidir. ¿Y por qué lo puedo decidir? Porque le di la espalda. Yo no tengo por qué consultarle si yo soy autosuficiente. Como los mensajitos de ahora en redes sociales, ¿verdad? Eres completo en ti mismo. ¿En serio? En serio, a ver para dónde te lleva tu complexión, tu completación. Complicado eso. El maligno logró su cometido. ¿Cuál fue su cometido? Logró que la humanidad le dé por voluntad propia y decisión propia la espalda al Creador. Y fue allí donde nosotros decidimos que el caos ingrese a nuestra sociedad. Dice el texto más adelante que después de que tomaron esa decisión, sus ojos fueron abiertos y tomaron conciencia de que estaban desnudos, vulnerables, y tomaron para sí hojas de higuera para cubrirse. Ahora, como para ejemplificar esto un poco y tratar de pensar un poquito en qué le pasó a Adán. ¿Se acuerda cuando usted compró una computadora ya por la década de los 90? Bueno, probablemente aquí hayan personas que en su trabajo probablemente compraron unas computadoras que eran del tamaño de una habitación y que con tarjetas perforadas hacían las cosas, ¿verdad? No vayamos tan allá, vámonos a la época del CD, ¿ya? Que ya es viejo igual, pero vamos a la época del CD. Y usted se compró una computadora y usted compró Windows, la licencia, ¿verdad? Usted se mató trabajando para pagar los $300 que costaba la licencia de esa vaina. No importa, pero usted metió el CD en la computadora, ¡pup! Ahí para que se programe y los programas se descarguen y todo, ¿sí o no? Y su computadora que estaba con el CD, ¿qué pasaba después de algunos minutos?
Usted tocaba ese CPU y ese CPU, ¿cómo estaba? Esa vaina estaba hirviendo. Por eso el que le vendió la computadora le decía, esta computadora tiene que estar en un área con aire acondicionado, permanente, por algo. ¿Usted se imagina la cabeza de Adán? Tiene un disco duro, inocente, bonito, limpio, perfecto. Y de repente viene un override de sistema, una sobrecarga de sistema, porque el CD de la maldad comenzó a colapsar toda su cabeza. En menos de un segundo, por el cerebro de los dos, pasaron todas las maldades que usted y yo hemos contemplado a lo largo de nuestro ínfimo tiempo de historia humana. En menos de un segundo, fueron conscientes de la capacidad de torturas, atrocidades, caos y locura que se ha desatado por efecto de la mala decisión que ellos acaban de tomar. A eso se refiere el texto cuando dice, en ese momento se les abrieron los ojos al caos, a todo lo que su decisión marcó, por darle la espalda al Creador. Tomaron conciencia de su vulnerabilidad, de su desnudez, y trataron de hacer lo mejor posible, pero eso no es suficiente. Se necesita la intervención divina para arreglar algo así. Y no solamente dónde comenzó todo, nos muestra el Génesis, sino también las consecuencias. ¿Qué consecuencias tenemos? El texto dice de que, la siguiente escena, Dios está paseando por en medio del huerto, y entonces, ¿qué es lo que hace Adán? Escucha, ¿no? ¿Y qué es lo que corre a hacer? Se va a esconder. Entonces Dios hace la gran pregunta. Adán, ¿dónde estás? No es que no sabe, es retórico. Adán, ¿dónde estás? Es que escuché tu voz que estaba por el huerto, entonces tuve miedo de ti y me fui a esconder porque estaba desnudo. Claro, uno ve eso en caricaturas y uno dice, ay sí, pobrecito Adán. Vamos a la parte conceptual detrás de eso. La imagen de Dios ha sido distorsionada. Ahora a Dios se le tiene miedo. Y todo comenzó con que Dios os ha dicho, no parece ser tan bueno. Dios sabe que el día que esto acontezca, esto va a pasar con ustedes. Eso es mentira. Ahora Dios es mentiroso. Y ahora la tercera es, a Dios se le tiene miedo. Tuve miedo de ti, porque estaba desnudo. Y de ahí comenzaron nuestras máscaras. Las personas que hemos pasado por Celebra, hemos evidenciado las 500,000 máscaras que nos podemos poner para no mostrar nuestra vulnerabilidad, ni siquiera delante de Dios. Y ojo que el texto dice, confiésense en vuestros pecados los unos a los otros para que vengan tiempos de refrigerio. Pero en todo caso, la imagen de Dios está completamente distorsionada. A Dios se le tiene miedo. Otra, tener miedo hacia la propia vulnerabilidad. Y vivimos en una sociedad donde tú no puedes ser vulnerable. Tú no puedes ser vulnerable. Entonces, ¿cómo tapas tu vulnerabilidad? Entonces te conviertes en un positivista tóxico. Pero tu corazón sigue siendo hecho pedazos en tu interior. Entonces te vuelves una persona dura, sin afecciones. Máscara, estás escondiendo tu propia vulnerabilidad. Todo eso pasó allí. No es un evento de, ay, comió la manzanita. Espérese, fue una tragedia. ¿Qué más aconteció? Se desfigura la sexualidad. Ahora el hombre y la mujer tienen miedo de expresarse a sí mismos aun cuando están juntos. La expresión de sexualidad y de compañía se destruye. Más adelante, si usted lee Génesis, se va a dar cuenta que a pocas generaciones de Adán nace un panita llamado Tubal-Caín. Y este loco llega a tener 2 esposas, Ada y Sila. El texto recoge sus nombres. Y este loco hace la primera composición artística. Si quisiésemos leer el texto de una perspectiva interesante, hasta las artes, los movimientos artísticos cayeron con la caída, sumidas en el caos. A tal punto que la primera canción que registra Génesis, y eso que Génesis es un libro viejo, la primera canción que registra Génesis de parte de los seres humanos es una canción que dice más o menos así. Escúchame bien, Ada y Sila, sus 2 mujeres. Si viene un joven y me pega, si viene un joven y me insulta, yo le pego. Si viene un joven y me pega, yo lo mato.
Se parece bastante a nuestros reggaetones del día de hoy, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, todo comienza a entrar en caos, absolutamente todo. Los mecanismos de defensa comenzaron a salir para ser presentados delante de Dios y también para alejarnos a nosotros como sociedad, como raza humana, causar separación para desfigurar la imagen de Dios y también nunca permitir que alguien nos llame a cuentas en amor, o que alguien nos enseñe, o que alguien nos diga un consejo sabio. Nos bloqueamos. La confusión que fue causa del engaño de la serpiente generó a su vez otras cosas. Por ejemplo, Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. El trabajo era una bendición hasta antes de la caída. Después de la bendición el trabajo se convirtió en algo pesado, ¿no? A mí me llaman el negrito del batey. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo es ¿qué? Porque para mí el trabajo es un enemigo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo puso Dios como castigo. Qué locura, ¿no? La imagen del trabajo también se tergiversó. Y no solamente por efecto del esfuerzo, sino también por efecto de, como ahora estos seres humanos caídos, caotizados y destruidos por su propia decisión. Tenemos nosotros pues las incongruencias. Empleadores que hacen pedazos a sus empleados y no les importa trabajarlos como esclavos o explotarlos. 12 horas al día, 14 horas al día y por el básico. Eso es penoso, o hasta menos de eso. Y así también empleados que le hacen daño a los empleadores, roban, hacen un sinnúmero de cosas porque supuestamente el mundo es así. El concepto del trabajo se tergiversó. El dominio del hombre sobre la mujer. Entonces Dios le dice a Eva, mira Eva, no era parte del plan, pero tú decidiste, y por esa decisión, bienvenida al machismo. Porque de aquí en adelante el deseo tuyo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces a veces uno escucha, ¿no? cosas tiradas de los cabellos, más o menos. Uy, sí, es que mi marido me ha sido infiel con esta, y en este momento me está siendo infiel con 2, y no pasa, y no trae la plata para la comida de la casa, y estamos así asados, y me pega, y me maltrata, y me agarró de los pelos, y me rodó por las escaleras, y uno se queda, ¿y qué sigue haciendo allí? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Es que yo lo amo. Y uno no entiende. ¿Qué dijo Dios? Tú decidiste. Bienvenida al caos. Tu marido se va a enseñorear de ti y tú vas a seguir atrás de él. Fuerte. La naturaleza en sí misma se volvió en contra nuestra. Tú cultivarás la tierra y espinos y abrojos te arrojará la tierra como resultado. La naturaleza está en contra nuestra. No porque Dios lo quiso, nuestros primeros padres, los seres humanos, decidimos eso. Conclusiones de este pasaje. Quizás nunca en su vida leyó así Génesis. Así pasa siempre de una primera vez. Pero, ¿qué conclusiones puedo llegar después de esta lectura? Todos los sistemas humanos entraron en corrupción. No existe ni una sola categoría donde usted se desarrolle donde la corrupción no esté presente. Infraestructura, obras, gobierno, leyes, aparatos gubernamentales, leyes para el mundo privado, códigos de trabajo, códigos de niñez y adolescencia, códigos de justicia, leyes para el sector público, el sistema orgánico, los sistemas de homologación, los sistemas para pasar de rango, todo, sistema financiero, tasas de interés, todo. No existe ni una sola cosa que no haya sido corrompida. Y por eso, mis amados hermanos, es que las cosas no salen. Entonces a veces uno está metido en este mundo loco y chiflado, ¿no? Y algo no nos sale. E inmediatamente, ¿cómo respondemos? Tu culpa que no salga. No es culpa de Dios.
Entonces vienen otros, ¿no? Porque hay otros, usted se acuerda de esa película de, ¿cómo es que es? Haley Joel Osment con Bruce Willis, ¿se acuerda de él? ¿No? De ese niñito que decía él, puedo ver gente muerta. ¿Se acuerda de la película? ¿Verdad? Ok, entonces la otra respuesta puede ser, porque vienen unos supuestos parapsicólogos, agoreros, yo no sé, que dicen que son iluminados por Dios, otro día podemos conversar de eso, que dicen que son iluminados por Dios, entonces dicen, es que yo estaba pasando por el edificio de la gobernación y de la municipalidad y yo veía una sombra en forma de dragón que subía y bajaba por las columnas del palacio municipal. ¡Demonio! Es que yo entré a la casa del fulano y el mengano entró a la cocina y yo vi de repente como una sombra que se estaba levantando detrás de él. Y entonces yo le pregunté, o sea, se creen como profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces yo pregunté, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, es el príncipe de los demonios que está poseído en este lugar. ¿En serio? Dese cuenta de algo, que cuando fue la caída y Dios llamó a cuentas, al final llamó a cuentas la serpiente, por lo menos en la imaginería que maneja el relato, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que le dijo? Por lo tanto, de aquí en adelante, tu cama, el lugar donde tú vas a estar, será gusanos y polvo. Óigame, eso en literatura hebrea es un oráculo de juicio. El maligno fue juzgado por las mismas que fue la caída. Pero a veces la gente, como le encanta el mito, entonces hay un accidente, un demonio estuvo en el accidente, el diablo estuvo presente allí. Entonces pasa algo con el presidente, es que el demonio estuvo, aguántese, usted le está dando más crédito al maligno que al poder de Dios, en primer lugar. Y segundo, está usando la figura del maligno para no ser responsable de su cuota como ser humano que ha decidido por lo malo. Así de simple. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si por eso toca con uno de esos parapsicólogos que dicen que ven cosas donde no hay, puede hablar conmigo. Todo ámbito del corazón humano se dañó, todo el cosmos se dañó. ¿Qué era cosmos? Todos los órdenes del mundo fueron afectados. Me gusta poner una especie de metáfora de esto. Es como que cuando Dios creó el mundo, imagínese que es una gran piscina, ¿ya? A la cual usted ha decidido llenarla porque usted tiene plata y usted es pelucón. Usted ha decidido llenarla con agua de purificador, triple filtro de carbono y cerámica con minerales, con ósmosis inversa y rayos ultravioleta para que el agua que esté en la piscina sea... Dios creó así el universo y el mundo y el ser humano y todos los sistemas humanos. Entonces vino el maligno, así como para ser un poquito chistoso. Entonces vino el maligno, agarró una canequita, se fue a Montañita porque salió en las noticias de que en Montañita están botando el agua servida al lado de la playa. Tenga cuidado, ya no vaya a ser que traiga alguna cosa media rara. ¿Ya? Entonces vino el maligno, agarró un poco de las aguas servidas que andaban por allí, comenzó a dialogar con el ser humano, usted ya sabe cómo fue eso, y de repente, y se acabó. Chao. Y vino Dios, ¿y qué hizo con el maligno? Lo juzgó por las mismas. Se acabó, pero la piscina quedó puerca. Hasta el día de hoy, la piscina está puerca. Y la humanidad nada en una piscina que fue diseñada con perfección y premura. Con primor, perdón, no premura, que fue diseñada con primor y con amor, pero que por la decisión humana la piscina se contaminó. Entonces, cuando usted se enfrenta con la corrupción del mundo, no es que en la piscina hay demonios, satanáses y alguna cosa así, no, ya está contaminado. Por más que usted quiera, ¿usted va a beber de esa agua? ¿Conscientemente usted bebería de esa agua? ¿Se metería a bañarse en esa agua? Pero cada vez que usted y yo le damos la espalda a Dios para tomar una decisión, tú te metes en esa agua y tú bebes de esa agua.
Y aun cuando siendo una persona que ama a Dios con todo el corazón y te enfrentas al mundo malo, las cosas no te salen o no salen como deberían, no porque Dios es malo, sino porque la piscina ya está contaminada. Cambia la perspectiva y tenga presente esto: usted es responsable. Usted es responsable, como sea. No meta ni al maligno ni a los demonios. La historia de eso ya quedó atrás. Dios mismo juzgó. Chao. Pero ahora la piscina está puerca por decisión nuestra. Dos textos que llaman la atención es el de Isaías y el de Ezequiel. Porque hablábamos un poquito de estos serpenteantes o de estos Nakam Serafim, ¿se acuerda? Al inicio de la conversación. Hay dos textos allí donde cuando uno lee Ezequiel 28 y Isaías 14, el uno es la mitad del otro. Cuando uno lee estos textos, uno se topa con oráculos de juicio contra reyes humanos que han sido injustos, perversos y malos. Y en los dos pasajes, ambos autores deciden escoger para describir lo que los gobernantes humanos malos están haciendo, deciden escoger dos parches literarios. El primer parche es una elegía antigua y el otro es una sátira. Elegía, un canto triste, y la sátira para burlarse, ¿ya? Donde si yo de alguna manera uno las dos, y voy a tratar de hacer eso ahorita, si yo uno las dos, voy a tener un panorama medio interesante de lo que pasó, ¿no? Dice así: ¿cómo has caído tú, lucero de la mañana? Porque eras el sello de la perfección de Dios, adornado con piedras preciosas, perlas y diamantes. El día de tu creación en el huerto del Edén. Toma, primera evidencia. El día de tu creación en el huerto del Edén se tocaron tamboriles, arpas y cítaras. El día en que fuiste creado, fuiste expuesto como querubín protector a la entrada del huerto que Dios había creado. Eras el sello de la perfección, hasta que dijiste en tu corazón: subiré a los cielos en lo alto y junto a las estrellas de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y repiten ambos textos: mas ahora echado eres por tierra, gusanos y polvo te servirán de cama, porque tu corazón se alejó de Dios. Entonces hay un teólogo holandés muy bueno, si usted encuentra libros de él, cómprelo sin miedo. Theo Donner, buen teólogo. Compre libros de él, son chéveres. Él hace un acercamiento interesante. Parece que en Edén, en todos los actos creativos que Dios estaba teniendo, no solo que crea al hombre, sino que también crea a este individuo, con todas las buenas intenciones del caso. Y luego viene la gran proclamación: ¿quién es la imagen y semejanza de Dios? Y eso Dios lo proclama: al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y probablemente este man tiene que haber dicho, eso lo dice el teólogo, con palabras más bonitas, ¿ya? Este teólogo dice, probablemente el otro vio, de que si estos individuos llamados humanos, hechos del polvo, de barro, porque eso somos, polvo y barro, hechos del polvo de la tierra, llevaban impresa la imagen divina, el man, que es bello, precioso y que trasluce, tendría que ser mayor que ellos, pues. Puedo ser como Dios. O sea, si estos son imagen de Dios, entonces yo soy Dios, pues. Y la decisión que él toma fue por su propia voluntad. ¿A qué vamos a aterrizar con esto? Aunque usted no lo crea, usted y yo nos podemos convertir en creadores del mal. ¿Cuándo se halló el mal en el corazón de este individuo? Cuando se alejó de Dios como su fuente de verdad, de vida o de lo que sea. Y luego, ¿a quién quiso meter también en la colada? ¿A quién quiso meter en la piscina?
O sea que estos son la imagen divina. Yo los hago caer. Usted ya sabe cómo fue el desenlace. Y por eso Dios toma la decisión que toma. Inmediatamente lo juzga. Y queda allí, pero la piscina quedó puerca. El cosmos quedó dañado. 2 pasajes más, Juan 8 y Juan 10, usted puede leer eso en su casa. Juan 8 está Jesús hablando con los fariseos. Estos fariseos eran unos salvajes. Entonces estos fariseos vienen y dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Somos lo mejor que ha parido la tierra. Somos hijos de Abraham. Entonces Jesús les dice, hijos de Abraham. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, me creyeran a mí. Porque Abraham tuvo fe en Dios y yo les estoy hablando las mismas palabras de Dios. Si fueran hijos de Abraham, me escucharan a mí. Y ahí viene Jesús que cuando está con los cables cruzados es bonito porque no tiene pelos en la lengua. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque su padre el diablo es mentiroso desde el principio y es asesino. Y oh sorpresa, los mismos líderes religiosos hicieron todas las tramas para matar a Jesús. Entonces, ya ser un hijo del diablo sería ser un diabólico. Es como un adjetivo eso en el mundo judío, es un adjetivo en sí mismo. Juan 10, de igual manera, ahí la crítica está hacia los líderes religiosos que quieren poner las leyes que ellos se han inventado por encima de la vida. Entonces Jesús, al referirse a los líderes religiosos, le dice, ustedes son como el ladrón, que solo viene a matar, a robar y a destruir. Pero ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y ahora cuando comenzamos a aterrizar en Cristo, y para ir aterrizando este tema también, hay 2 textos que quiero que usted lea también. Hoy lo mando a leer a su casa. Efesios 1, Colosenses 1 y Colosenses 2. Son 2 cartas que tienen una presentación sin igual de Cristo. Cuando se habla de Cristo en Efesios, se habla de Él como aquel que tiene la supereminencia, grandeza del poder de Dios que operó en sí mismo para resucitarlo de entre los muertos. ¡Wow! Es bastante. Y en Colosenses, algo de eso estuvimos cantando y quizás usted ni se dio cuenta. Pero en Colosenses habla de que por medio de Él y para Él han sido creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de Él y por Él, por medio de Él forman un todo coherente. El primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección, el que tiene todo el poder, donde toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo Jesús. Y de esa plenitud todos ustedes han recibido, porque Cristo ha venido a llenarlo todo en todos, conforme al poder que actúa en nosotros en Cristo Jesús. Vaya, Pablo hace una presentación de Jesús que está por encima de cualquier cosa. Y es horrible que en ocasiones la gente más o menos más culto le rinde en su pensamiento mitológico al maligno, a los demonios, a lo que sea, y no se enfoca en el poder de Cristo Jesús. Por último, un texto, esto sí está aquí como para que usted la lea, Colosenses 2:8. ¿Qué nos toca a nosotros? Y Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice Pablo? Léalo conmigo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo, cosmos, y no conforme a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuídense de los demonios, cuídense del diablo. No, porque eso Cristo ya lo resolvió. Una parte se resolvió en Edén y la otra parte se resolvió en la cruz. Si usted lee Colosenses 2, se va a topar con ese bloque de texto donde dice: Cristo perdonó nuestros pecados al clavar el acta de decretos que pesaba fatal en contra nuestra y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en su desfile triunfal, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces ese tema ya se resolvió. Pablo, ¿a dónde nos llama la atención? Cuida que entre en tu cabeza. Porque si en tu cabeza entran filosofías vanas y huecas y tu forma de pensar se contamina, tú vas derechito al caos. Vuelves a caer en la piscina puerca. Satanás, eso ya fue resuelto, pero tú te caes en la piscina puerca. Cuida tu mente. ¿De qué filosofía gobierna tu vida? Otra, 2 Corintios. Porque hay gente que dice, entonces hermano, ¿qué hacemos con la guerra espiritual? Lea Corintios.
Todo está allí. ¿Y qué dice Corintios? Aunque vivimos en el mundo, cosmos, no libramos batallas como hace el cosmos. Las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Cuáles son nuestras armas? La fe, el evangelio, la enseñanza apostólica, lo que se dice de Jesús de Nazaret, la doctrina de los apóstoles. Esas son nuestras herramientas de trabajo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Es que yo ya sé cómo se llaman los demonios que están aquí. Acá eso no tiene nada que ver, porque Pablo describe más abajo dónde es el campo de batalla. ¿Qué dice Pablo? Nosotros los discípulos derribamos argumentos. ¿Qué derribamos? Argumentos. Y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿Y qué más hacemos? Llevamos cautivos los pensamientos para que se sometan ¿a quién? ¿Dónde están los demonios allí? ¿Dónde está el maligno allí? ¿Dónde se resolvió el tema del maligno y de cualquier otra cosa que haya pasado? Desde el principio. Y en la cruz. No más. Hoy lidiamos con la piscina puerca. ¿Me hago entender? ¿Y qué dice Pablo? Los argumentos, las filosofías, las formas de pensar que tergiversan la imagen de Dios, que tergiversan la realidad y la verdad de Dios, que tergiversan los conceptos de humanidad, que tergiversan los conceptos de justicia. Contra eso estamos. Y para eso Dios, ¿qué ha hecho? Lo ha escogido a usted. Que eso es medio fregado. Me escogió a mí, a todos los que somos discípulos. ¿Para qué nosotros metamos la mano en este mundo corrompido y comencemos a limpiar y hagamos las cosas diferente a cómo se hizo en Edén? ¿Qué pasó en Edén? ¿Qué hizo la humanidad? Pero ahora que hemos sido reconciliados con Cristo, yo ya no le doy la espalda a Dios. Ahora Dios se convierte en aquel a quien veo cara a cara y frente a frente, y que además de eso, Él se convierte en la fuente de mi bien y de mi mal. Si Él dice que es bueno, es bueno. Si Él dice que es malo, es malo. Tan simple, tan sencillo. Vivámosla suave, vivámosla con sencillez. Torciendo la verdad, acompáñanos la próxima semana, en los siguientes domingos. Vamos a orar, ¿quiere? Porque ya ahorita ya me están poniendo la dinamita allá arriba para que ya acabe. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque cuando nosotros leemos tu texto, mitos salen de nuestras cabezas, inclusive mitos de quién eres tú, mitos de cómo reaccionamos frente a ti. Y algo sí te pedimos, que cuando el presente mundo malo y este cosmos caótico nos explote en la cara, porque hay días en que pasa eso, sin buscar en ocasiones el mal nos explota en la cara, el caos de este mundo revienta frente a nosotros. Permítenos entender en nuestro corazón que no eres tú, no fuiste tú, fueron las decisiones de seres humanos caídos en un cosmos caído lo que genera tanta destrucción y maldad. Y que entender nuestra responsabilidad de lo que acontece cuando te damos la espalda a ti y de lo que puede acontecer cuando te vemos cara a cara, nos motive a vivir vidas que consulten a ti y que hagan de ti la fuente de verdad para nuestro corazón. Y que en cada lugar donde vayamos, uses nuestras vidas para que implantemos justicia, implantemos orden, implantemos coherencia, implantemos esperanza, porque esas son cosas que este mundo no puede otorgar, pero que tú sí las puedes dar.
Ayúdanos con eso. Ayúdanos con eso en esta semana. Bendícenos y llévanos con bendición. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos. Chao.